El pitido constante y monótono del monitor cardíaco había sido la banda sonora de los últimos 6 días de Ray, un metrónomo marcando el tiempo que se agotaba. Pero ahora, el silencio en la habitación del hospicio era más ruidoso que cualquier máquina. Un silencio denso, pesado, que lo presionaba todo. Ray, un hombre de 70 años cuyo rostro estaba acostumbrado a mostrar la calma analítica de un ingeniero civil, sostenía la mano de su esposa, Colleen. Su piel, antes tan cálida y llena de vida, ahora se sentía como papel frágil y frío. Había sido hace solo unos minutos. El ritmo en la pantalla se había vuelto errático, una frenética despedida antes de aplanarse en una línea verde e ininterrumpida. El último aliento de Colleen había sido un susurro, un sonido tan débil que Ray tuvo que inclinarse hasta que su mejilla casi rozó los labios de ella. Y la palabra que escuchó, la última palabra que ella pronunciaría en este mundo, fue un puñal en su corazón. Dominic. No fue una acusación, no fue un ruego, fue simplemente un nombre, el nombre de su hijo, el hijo que no estaba allí. Los días que siguieron fueron un borrón de trámites y condolencias vacías. El funeral fue una procesión de rostros sombríos, algunos genuinamente tristes, otros simplemente cumpliendo con una obligación social. Ray se movió a través de todo ello como un autómata. Saludó a la gente, aceptó sus abrazos torpes, y sus «lo siento mucho», pero su mente estaba en otra parte. Estaba en esa habitación silenciosa, con el eco de una sola palabra resonando en sus oídos. Una semana después del funeral, la casa se sentía como un museo de una vida pasada. Cada objeto era una reliquia, cada habitación un santuario. Ray sabía que debía empezar a ordenar las cosas de Colleen, pero la tarea parecía monumental, una profanación. Finalmente, con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de su dolor, entró en su dormitorio. El olor de su perfume aún flotaba débilmente en el aire, una presencia fantasmal. Comenzó con su mesita de noche, un par de gafas de lectura, una novela, a medio leer, un vaso de agua, y su teléfono móvil. Ray lo tomó en sus manos. Era un pequeño dispositivo de color oro rosa, un modelo que Dominic les había regalado hacía 2 navidades, insistiendo en que debían modernizarse. Ray rara vez usaba el suyo para algo más que llamadas, pero Colleen se había aficionado a enviar mensajes y fotos a sus amigas. Con un pulso ligeramente tembloroso, Ray encendió el teléfono. La pantalla de bloqueo mostraba una foto de ellos dos en su 40º aniversario, sonriendo en un crucero por Alaska. Un nudo se formó en la garganta de Ray. Deslizó el dedo, adivinando la sencilla contraseña que ella siempre usaba, la fecha de su aniversario. Abrió la aplicación de mensajes. Había docenas de conversaciones, la mayoría con sus hermanas y amigas, llenas de planes de almuerzo y fotos de jardines. Ray sintió una punzada de culpa por invadir su privacidad, pero una fuerza irresistible lo impulsó a seguir. Buscó el nombre de su hijo, Dominic. La conversación estaba cerca de la parte superior. La abrió. Los últimos mensajes eran de hacía más de un mes. Intercambios breves sobre el clima y preguntas generales. Luego, nada. Silencio. Hasta la semana anterior a que todo terminara. Ray vio un mensaje enviado desde el teléfono de Colleen. Sus ojos, los mismos ojos que habían revisado miles de planos de puentes y presas buscando la más mínima imperfección, se fijaron en el texto. Leyó las palabras 1, 2, 3 veces, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. El mensaje decía: «No necesito que me cuides, solo quiero verte una última vez». Era simple, directo, desprovisto de cualquier manipulación o autocompasión. Era Colleen en su forma más pura, una petición de madre a hijo. Debajo del mensaje, en letras pequeñas y grises que parecían burlarse de él, había una notificación del sistema. Una sola palabra que lo cambió todo. Leído. El aire abandonó los pulmones de Ray en una exhalación siseante. El teléfono casi se le cae de las manos. Leído. Dominic lo había leído. Sabía que su madre se estaba muriendo. Sabía que ella solo quería verlo una vez más. Y eligió no venir. No llamó. No respondió. Simplemente lo leyó y siguió con su vida. La revelación no fue como una ola de dolor. Fue como el impacto de un ariete contra el muro de un edificio. Ray sintió una fractura profunda en su interior, una grieta que se abría en los cimientos de todo lo que creía saber sobre su propio hijo. Durante días, se había dicho a sí mismo que Dominic no sabía lo grave que era, que estaba ocupado, que si lo hubiera sabido,
Habría dejado todo para estar allí. Eran las mentiras piadosas que un padre se cuenta para protegerse del dolor más agudo. Pero la prueba estaba allí, en la palma de su mano. Digital, fría e innegable. No hubo lágrimas. El ingeniero dentro de él tomó el control, analizando la situación con una claridad aterradora. El dolor seguía ahí, un océano negro y profundo, pero ahora, flotando en su superficie, había algo nuevo. Una pregunta fría y afilada como el hielo. No era, ¿por qué? Era más profundo. Era, ¿en quién se ha convertido mi hijo? Ray cerró el teléfono con un clic suave. Lo colocó de nuevo en la mesita de noche, exactamente donde estaba. Se sentó en el borde de la cama que había compartido con Colleen durante 45 años y miró por la ventana, pero no vio el jardín que ella tanto amaba. Vio la estructura de su familia, una vez tan sólida y resistente, ahora con una falla catastrófica en su pilar central. Y supo, con una certeza helada que le recorrió la espalda, que esto no era el final de la historia. Era solo el comienzo de algo terrible. A 500 kilómetros de distancia, en un apartamento que gritaba éxito, con sus vistas panorámicas y sus muebles de diseño minimalista, el silencio era de un tipo diferente. No era el silencio del duelo, sino el de la ansiedad. Dominic estaba de pie junto a la ventana del piso 23, mirando las luces de la ciudad sin verlas. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre al borde del abismo, con el rostro pálido y los hombros tensos. Adrienne, su esposa, entró en la sala de estar. Llevaba una bata de seda y sostenía 2 copas de vino. Su belleza era afilada, calculada, como todo en su vida. Le tendió una copa a Dominic. «Bebe un poco», dijo su voz, suave como el terciopelo, pero con un filo de acero. «Mirar por la ventana no va a hacer que el dinero aparezca». Dominic tomó la copa, pero no bebió. «Mañana es el día 30, Adrienne. El banco va a ejecutar el embargo de tu galería, y luego vendrán los demás. American Express, los proveedores, es el fin». «No seas tan dramático», replicó ella, dando un sorbo a su vino. Se sentó en un sofá blanco que probablemente costaba más que el primer coche de Dominic. «Encontraremos una solución. Siempre lo hacemos». «Ah, sí, ¿qué solución?», espetó él, girándose para enfrentarla. Su voz era un susurro áspero, cargado de pánico. «He llamado a todos. He agotado todas las líneas de crédito. No nos queda nada. Este apartamento es alquilado. El coche es de leasing. Todo es una farsa. Y todo por tu proyecto de vanidad». La cara de Adrienne se endureció. «¿Mi proyecto de vanidad? Esa galería iba a ser nuestro futuro. No es mi culpa que el mercado del arte se desplomara. No, pero es tu culpa que gastaras $500,000 en una renovación que no podíamos permitirnos. Es tu culpa que compraras cuadros de artistas desconocidos a precios inflados». La discusión no era nueva. Habían tenido la misma conversación en un bucle durante las últimas semanas, cada vez con más veneno. «Y tú me dejaste hacerlo», contraatacó Adrienne, levantándose. «Te encantaba presumir de ser el marido de una galerista. Te encantaba la idea, solo que no tuviste el estómago para el riesgo». Se acercó a él, su tono cambiando de nuevo a una persuasión sedosa. «Dominic, cariño, sé que estás estresado. Yo también. Pero tenemos que pensar con claridad. Tiene que haber una opción que no estamos viendo». Justo en ese momento, Dominic sintió una vibración en su bolsillo. Era su teléfono. La llamada de su madre, hacía apenas 2 semanas, había sido durante una de estas peleas. Colleen había sonado frágil, pero Adrienne lo había convencido. «Está siendo manipuladora», le había dicho. «Sabe que estás bajo presión y quiere que corras a su lado para poder controlarte. No caigas en su juego». Y Dominic, desesperado por creer que tenía el control de algo en su vida, le había creído. Ignoró la llamada y el mensaje posterior. Era más fácil pensar que su madre era el problema que admitir que su propia vida era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Sacó el teléfono. Un número desconocido. Lo ignoró y lo volvió a guardar. «¿Quién era?», preguntó Adrienne. «Nadie. Probablemente otro cobrador de deudas». Adrienne suspiró, pasándose una mano por su cabello rubio perfectamente peinado. «¿Tu padre? ¿Estás seguro de que no puede ayudar?». Dominic soltó una risa amarga. «¿Papá? Él cree que el éxito es construir algo con tus propias manos, no pedir limosna. Además, todo su dinero está atado a sus inversiones a largo plazo. Es un ingeniero, Adrienne. Piensa en décadas, no en días».
Nunca aprobaría esto. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, Dominic contestó con un gruñido. «Hola, ¿hablo con el señor Dominic Serrano?» La voz al otro lado era formal, grave. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Harrison, señor Harrison. Soy el abogado de su difunta madre, Colleen Serrano». El mundo de Dominic se detuvo. «¿Difunta? ¿Qué quiere decir con difunta?» Hubo una pausa en la otra línea. «Señor Serrano, ¿no lo sabía? Su madre falleció hace 9 días. El funeral fue el martes pasado. Su padre asumió que usted...» La voz del abogado se apagó, cargada de una desaprobación apenas velada. Dominic se apoyó contra la ventana de cristal, sintiendo que las piernas le fallaban. Muerta. Su madre estaba muerta, y él no lo sabía. El mensaje, «Solo quiero verte una última vez». Las náuseas lo invadieron. Adrienne se acercó, su rostro una máscara de curiosidad. «Lo lamento profundamente, señor Serrano», continuó el abogado. «Pero la razón de mi llamada es de negocios. Su madre actualizó su testamento hace unos meses. Como su único hijo, usted es el beneficiario principal, junto con su padre, de su patrimonio». Dominic apenas podía procesar las palabras. «Patrimonio. No entiendo. Mi madre era maestra. No tenía un...» «Su madre era una inversora muy astuta, señor», lo interrumpió el señor Harrison. «A lo largo de los años, acumuló una cartera considerable, separada de las finanzas de su padre. Después de todos los impuestos y gastos, la herencia que pasa a formar parte del patrimonio conyugal, del cual usted es heredero, asciende a un poco más de $4 millones. $4 millones de dólares. Las palabras resonaron en la mente de Dominic, ahogando el dolor, la culpa, todo. $4 millones. Era una cifra tan astronómica, tan fuera de la escala de sus problemas, que parecía irreal. Era un salvavidas. No, era un yate de lujo apareciendo en medio de su naufragio. ¿Está seguro?», balbuceó. «Completamente seguro. Los fondos están actualmente en una cuenta fiduciaria. Como su padre es el albacea, él tiene el control». Dominic dejó de escuchar. Miró a Adrienne, cuyos ojos se habían agrandado al escuchar la cifra. Una lenta sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Él colgó el teléfono sin despedirse. «¿Oíste eso?», susurró ella, acercándose y poniendo sus manos sobre su pecho. «4 millones», repitió Dominic, como si la palabra fuera un encantamiento. Su mente corría a una velocidad vertiginosa. El dolor por su madre estaba allí, una nota grave y sorda en el fondo, pero estaba siendo ahogado por el rugido ensordecedor del alivio, de la salvación. Esto lo soluciona todo, la galería, las deudas, todo. Una sombra de racionalización comenzó a deslizarse en su mente, un veneno dulce. «Esto siempre estuvo destinado a ser para mí, de todos modos. Es mi herencia. Mamá hubiera querido que salvara nuestro futuro. Era tan fácil creerlo, era necesario creerlo». Adrienne lo besó, un beso corto y depredador. «Por supuesto que sí, cariño. Pero el abogado dijo que tu padre tiene el control, ¿verdad?» «Sí, es el albacea. Pero es mi padre. Lo entenderá». Adrienne se apartó un poco, su expresión volviéndose seria, pensativa. «Dominic, tu padre acaba de perder a su esposa. Está de duelo. No está en condiciones de tomar decisiones financieras importantes. Y si empieza a gastar el dinero de forma imprudente, o si decide donarlo todo a la caridad en memoria de tu madre, es un hombre mayor, vulnerable. La gente se aprovecha de los ancianos en duelo todo el tiempo». Las palabras de Adrienne eran como pequeñas semillas de duda plantadas en la tierra fértil del pánico de Dominic. «No, mi padre no haría eso», dijo él, pero su voz carecía de convicción. «¿Estás seguro?», insistió ella, su voz suave y razonable. «No estoy diciendo que sea malicioso, solo que no está pensando con claridad. Ese dinero es tu futuro, nuestro futuro. Tenemos que protegerlo, por él y por nosotros. Quizás deberíamos tomar el control de las finanzas, solo temporalmente, hasta que él se recupere». Dominic la miró, viendo el reflejo de su propia desesperación en los ojos calculadores de ella. La idea era monstruosa. Tomar el control de las finanzas de su propio padre, su padre, que acababa de enviudar. Pero $4 millones, la cifra bailaba ante sus ojos, prometiendo el fin de las noches de insomnio, el fin de las llamadas humillantes de los acreedores, el fin de la sensación de ser un fracasado. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no.
Y en ese silencio, en esa vacilación, Adrien supo que había ganado. La primera piedra del camino al infierno acababa de ser colocada. La sugerencia de Adrien quedó suspendida en el aire cargado del apartamento, tan tangible y peligrosa como un cable de alta tensión caído. Dominic se apartó de ella, un movimiento brusco y visceral, como si su contacto lo quemara. ¿Estás loca?, siseó, su voz apenas un susurro. ¿Tomar el control de sus finanzas? ¿Insinuar que no está en su sano juicio? Es mi padre, Adrien. Mi padre acaba de perder a su esposa, a mi madre. ¿Y tú quieres que yo vaya allí y lo apuñale por la espalda? No lo veas como una puñalada, dijo Adrien, su calma exasperante. No retrocedió. En su lugar, llenó su propia copa de vino. Míralo como una intervención, una medida de protección. Tu padre es un hombre brillante, no lo dudo. Pero el duelo hace cosas extrañas a la gente. He leído historias. Personas que lo regalan todo, que son estafadas por supuestos médiums o consejeros espirituales. Ese dinero es el legado de tu madre. Es para ti, para nosotros. Protegerlo es honrarla. Cada palabra era lógica, razonable y completamente venenosa. Dominic sentía cómo la lógica se enroscaba alrededor de su pánico, estrangulando su conciencia. Él nunca me perdonaría, dijo Dominic, pasándose las manos por el pelo. No tiene por qué enterarse de los detalles, argumentó Adrien, acercándose de nuevo, esta vez con más cuidado. Podemos hacerlo a través de los abogados. Podemos conseguir una evaluación. Si los médicos están de acuerdo en que necesita ayuda para gestionar sus asuntos durante un tiempo, no es tu decisión, es una recomendación médica. Eres su único hijo. Es tu deber cuidarlo. La palabra deber lo golpeó. ¿Cuál era su deber? Honrar al padre que le enseñó a andar en bicicleta y a ser un hombre honesto. O proteger el futuro que había construido, por muy falso que fuera, con la mujer que amaba. La dualidad lo estaba partiendo en dos. Adrien debió ver la vacilación en sus ojos. Se movió con la rapidez de un depredador que detecta una debilidad. Fue a un elegante escritorio de caoba en la esquina de la habitación y sacó una carpeta de cuero. La colocó sobre la mesa de centro con un suave golpe. He sido proactiva, dijo en voz baja. Hablé con nuestro abogado esta tarde, justo después de que llamara el señor Harrison. Le expliqué la situación. Él está de acuerdo en que es la medida más prudente. Dominic miró la carpeta como si fuera una serpiente. Lentamente, la abrió. Dentro había una pila de documentos, densos con jerga legal que apenas podía comprender. Pero entendió el título en la primera página. Petición para el nombramiento de un tutor y curador. Y debajo, líneas para las firmas. Tú, ya tenías esto preparado, dijo él, su voz llena de una nueva capa de horror. Esto no era una idea espontánea nacida de la desesperación, era un plan. Estabas esperando esto. Estaba preparándome para todas las contingencias, corrigió Adrien, sin inmutarse. Dominic, en 2 días, no tendremos ni este apartamento. La galería será clausurada. Nuestros nombres estarán en todos los registros de crédito como morosos. ¿Crees que tu padre querría eso para ti? ¿Que tu madre lo querría? Ella te dejó ese dinero para que tuvieras una buena vida, no para que se lo quedara un banco. Su teléfono sonó de nuevo, esta vez con una estridencia que le taladró los nervios. Vio el nombre en la pantalla. Finanzas Premier, el principal acreedor de la galería. Su corazón se hundió. No contestes, dijo Adrien. Pero Dominic lo hizo. Necesitaba el castigo. Necesitaba que la realidad lo abofeteara. Sí, señor Serrano. La voz del otro lado era fría y sin emociones. Le habla Mark de Finanzas Premier. Solo una llamada de cortesía para informarle que, como no hemos recibido el pago ni ninguna comunicación suya, mañana por la mañana a las 9 procederemos a registrar un embargo contra todos sus activos conocidos. Además, nuestro departamento legal ha identificado el patrimonio de su difunta madre como un posible activo vinculado. Notificaremos al albacea, un tal Rey Serrano, de nuestra reclamación pendiente. No, gritó Dominic demasiado alto. No contacten a mi padre. Lo siento, señor. Es el procedimiento estándar. A menos que el saldo de $250,000 se pague en su totalidad antes del cierre de las operaciones de hoy. Dominic colgó. El sudor le perlaba la frente. Miró a Adrien, con los ojos desorbitados por el pánico. Iban a ir a por su padre. Iban a arrastrar el nombre de su familia por el barro.
Iban a tomar el dinero de su madre antes de que él pudiera siquiera tocarlo. Adrien no dijo nada, simplemente señaló con la barbilla la carpeta sobre la mesa. La petición, el control, la única manera. El conflicto interno de Dominic era una tormenta furiosa. Vio el rostro de su padre en su mente, el día que se graduó de la universidad, lleno de un orgullo silencioso y profundo. Vio a su madre, sonriéndole desde la puerta de la cocina. Y luego vio la cara del cobrador de deudas, la puerta de la galería cerrada con cadenas, el aviso de desalojo en su puerta. Lentamente, como un hombre caminando hacia el cadalso, se acercó a la mesa, cogió el bolígrafo que Adrien le ofrecía. Pesaba 1 tonelada, su mano temblaba. Es para protegerlo, se dijo a sí mismo, la mentira que necesitaba para sobrevivir al momento. Es para proteger nuestro futuro, es lo que mamá hubiera querido. Cerró los ojos y firmó su nombre en la línea punteada. Dominic Serrano. La caligrafía, normalmente firme y segura, salió temblorosa, casi ilegible. El acto no duró más de 3 segundos, pero en ese breve instante, sintió que algo dentro de él se rompía irrevocablemente. El hombre que su padre le había enseñado a ser ya no existía. Acababa de matarlo con un trazo de tinta. Adrien tomó los papeles de inmediato, su rostro mostrando una expresión de alivio sombrío. «Hiciste lo correcto, cariño», susurró, guardando la carpeta. «Yo me encargo a partir de ahora». Dominic se quedó de pie, mirando sus manos, como si no las reconociera. Acababa de firmar los papeles para declarar incompetente a su propio padre, convencido de que era la única manera de salvar a su familia de la ruina financiera. 2 días después, un sol pálido de otoño se filtraba por las ventanas de la casa de Ray. El silencio ya no era pesado, se había convertido en una compañía constante, un zumbido de fondo en su nueva vida solitaria. Estaba en la cocina, intentando recrear la receta de estofado de Colin, un ejercicio tanto de memoria como de necesidad. El proceso era metódico, una serie de pasos lógicos que su mente de ingeniero apreciaba. Cortar las verduras, dorar la carne, añadir el caldo. Pero el aroma que llenaba la cocina no era el mismo. Le faltaba algo, le faltaba ella. El timbre sonó, un sonido discordante que rompió su concentración. Ray frunció el ceño. No esperaba a nadie. Se secó las manos en un paño y caminó hacia la puerta principal. A través del cristal, vio a un joven con un uniforme genérico que sostenía un portapapeles y un sobre grande y rectangular. Ray abrió la puerta. «¿Ray Serrano?», preguntó el joven, sin mirarlo a los ojos. «Sí, soy yo. Tengo una entrega para usted». Le tendió el sobre y el portapapeles. «Firme aquí, por favor». Ray firmó en la línea, su propia firma clara y precisa, un marcado contraste con la que pronto descubriría. El joven le dio el sobre, se dio la vuelta y se marchó a toda prisa, como si la casa estuviera en cuarentena. Ray cerró la puerta, examinando el sobre. No tenía remitente, solo una etiqueta de una empresa de servicios legales. Sintió una punzada de inquietud. Se sentó en su sillón favorito en la sala de estar, el que estaba frente a la chimenea apagada, y usó un abrecartas del escritorio de Colin para abrir el sobre con cuidado. Dentro había una pila de papeles grapados. El texto era denso, lleno de frases como «en adelante», «por la presente» y «jurisdicción del tribunal». Ray comenzó a leer, su mente analítica descifrando lentamente el lenguaje legal. Vio su nombre. Vio el nombre de su hijo, Dominic. Y entonces, vio la frase que hizo que la sangre se le helara en las venas. Petición para declarar a Ray Serrano mentalmente incompetente para gestionar sus propios asuntos personales y financieros. El mundo se inclinó sobre su eje. Incompetente. La palabra era un insulto, un golpe bajo y brutal. Leyó más, absorbiendo los detalles del ataque. La petición alegaba un deterioro cognitivo significativo, decisiones financieras erráticas y un estado emocional volátil debido al reciente duelo. Mentiras. Todo eran mentiras. Su mente se aceleró. ¿Quién? ¿Adrien? Sí, tenía que ser ella. La codicia era su motor. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba a Dominic. Un escalofrío recorrió a Ray. No, su hijo no haría esto. A pesar de su inexplicable ausencia, a pesar del mensaje ignorado, esto era un límite que no cruzaría. Era imposible. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, pasó las páginas hasta el final,
buscando la firma del peticionario. Sus ojos escanearon la página, pasando por encima de los nombres de un bufete de abogados que no reconocía, y entonces la encontró. La firma era el nombre de su hijo, escrito con una mano temblorosa y culpable, pero era inconfundiblemente suyo. El aire se escapó de los pulmones de Ray. El papel tembló en sus manos. No hubo un grito de rabia. No hubo un sollozo de desesperación. En su lugar, un silencio profundo y pesado cayó sobre él, más profundo que el silencio del hospicio, más pesado que el de la casa vacía. Era el silencio del colapso de una estructura fundamental. Con un dedo que temblaba ligeramente, Ray trazó la firma de su hijo, cada curva, cada ángulo. Un recuerdo, nítido y doloroso, surgió de las profundidades de su memoria. Dominic, con 6 años, sentado a la mesa de la cocina, con la lengua asomando por la comisura de los labios en señal de concentración. Su pequeña mano envuelta en la grande y callosa de Ray, guiando el lápiz sobre el papel una y otra vez. D-O-M-I-N-I-C. Un susurro escapó de los labios de Ray, tan bajo que apenas fue audible en la habitación silenciosa. Sostuve tu mano, y te enseñé a escribir ese nombre. En ese instante, el dolor de su duelo no desapareció, pero se transformó, se cristalizó, convirtiéndose en algo duro, frío y afilado. El hombre afligido que había estado a la deriva en un mar de pena, fue reemplazado por el ingeniero. El hombre que entendía de tensiones, de puntos de ruptura y de contramedidas. Esto no era un arrebato emocional de un hijo en duelo, esto era un ataque calculado, una demolición planificada. Y entonces, otro recuerdo surgió. Colleen, unos meses antes, volviendo a casa con una expresión extraña, a la vez triste y decidida. He estado con el señor Harrison, había dicho simplemente, poniendo algunos asuntos en orden. Ray no había presionado, confiaba en ella implícitamente. Ahora, la pieza encajaba en su lugar. El testamento actualizado, la llamada del abogado. Colleen lo había sabido. De alguna manera, había anticipado una traición. No había muerto indefensa, había muerto preparada. Había dejado atrás no solo un patrimonio, sino un plan, un conjunto de planos para una guerra que no sabía que se avecinaba. Ray dejó los papeles sobre la mesa. Su dolor se había convertido en una armadura, su pena en una resolución de acero. Miró por la ventana, no a su jardín, sino al campo de batalla que su hogar estaba a punto de convertirse. Y por primera vez en semanas, no se sintió como una víctima. Se sintió como un general revisando las defensas antes del asedio. Que vengan, pensó, que vengan todos, que entren en mi casa, que caminen directamente hacia la trampa que mi esposa les ha preparado. La espera no fue larga. 3 días después, un viernes por la tarde, Ray estaba en su estudio, organizando los planos de su último proyecto antes de jubilarse, el puente de la Bahía Sur. Encontrar consuelo en las líneas limpias y la lógica inmutable del acero y el hormigón era su forma de meditar. Fue entonces cuando escuchó el primer coche. Se asomó por la ventana, que daba a la calle arbolada. Un sedán negro y brillante, de esos que usan los abogados caros, se detuvo frente a su casa. De él bajaron Adrien y un hombre de traje gris que irradiaba una confianza depredadora. Adrien llevaba un traje pantalón de color crema, su armadura para la batalla. Miró la casa no como una nuera que visita a su suegro, sino como un promotor inmobiliario que evalúa una propiedad. Un momento después, llegó un segundo coche, un Volvo más discreto. De él descendieron Dominic y una mujer de mediana edad, con un maletín y una expresión de compasión profesional. La trabajadora social, supuso Ray. Dominic no miró hacia la casa. Mantuvo la vista fija en sus zapatos, sus hombros encorvados bajo un peso invisible. Parecía un prisionero siendo escoltado a su propia ejecución. El golpe de gracia visual llegó en forma de una furgoneta blanca. Se detuvo silenciosamente detrás de los otros coches. En el lateral, en letras verdes y azules, se leía: Residencia Girasol, cuidado compasivo para la tercera edad. La furgoneta se quedó allí, con el motor en marcha, un recordatorio ominoso y descarado de su propósito final. Era el coche fúnebre para una vida que aún no había terminado. Ray sintió una oleada de ira fría. Esto era mucho más que una simple petición legal. Era una invasión en toda regla, una campaña de conmoción y pavor diseñada para abrumarlo y quebrarlo en una sola tarde. Incluso vio a un hombre al otro lado de la calle, fingiendo pasear a su perro,
pero sosteniendo un teléfono y tomando fotos de la fachada de la casa. El agente inmobiliario, sin duda, listo para poner el cartel de «Se vende» tan pronto como sacaran el cuerpo a un caliente de Ray. Adrienne le había entregado a Dominic un pequeño maletín, una maleta de fin de semana, la maleta de Ray. Ya la habían preparado. La presunción era asombrosa. Observó cómo el grupo se reunía en la acera. El abogado de traje gris parecía estar dando las últimas instrucciones. Adrienne asentía con determinación. Dominic seguía sin levantar la vista. La mujer con el maletín, a quien Ray supuso que era la doctora o psicóloga evaluadora, tenía una expresión neutral. Formaban un escuadrón de asalto, cada uno con su papel en la demolición de su vida. Ray se apartó de la ventana. Respiró hondo, calmando el latido furioso de su corazón. El ingeniero tomó el control, analizó las variables, evaluó sus defensas. Su defensa principal era la que ellos menos esperaban. La calma. El timbre sonó. Ray caminó hacia la puerta, sin prisa. Se alisó la camisa. Cuando abrió la puerta, se encontró con 5 rostros que lo miraban con una mezcla de expectación y aprensión. Esperaban a un viejo senil y confundido, quizás a un hombre roto por el dolor y la rabia. En su lugar, encontraron a Ray Serrano, de pie, erguido, con una expresión de serena cortesía en su rostro. Adrienne. Dominic, dijo, su voz tranquila y firme, asintió hacia los demás. Y supongo que ustedes son el equipo legal y médico. Han sido muy puntuales. El grupo se quedó momentáneamente sin palabras. El abogado de Adrienne, cuyo nombre descubriría más tarde que era Lancaster, dio un paso adelante. Señor Serrano, comenzó, con un tono condescendiente. Estamos aquí porque su hijo está muy preocupado por usted. Solo queremos hablar. Sé exactamente por qué están aquí, señor Lancaster, lo interrumpió Ray, mirando los papeles que el abogado sostenía. He leído la petición. Es bastante creativa. Hizo un gesto hacia el interior de la casa. Pero hace frío aquí fuera. Por favor, entren. Arreglemos esto de una vez. Se hizo a un lado, abriendo la puerta de par en par. La invitación los descolocó por completo. Dominic finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de su padre por una fracción de segundo. Ray no vio malicia en ellos, solo una vergüenza y un pánico abrumadores. Era la mirada de un niño atrapado haciendo algo terriblemente mal. Adrienne fue la primera en recuperarse. Con una pequeña sonrisa tensa, entró como si fuera la dueña del lugar. Gracias, Ray. Sabía que entenderías. Los demás la siguieron, entrando en la sala de estar donde Colleen había dispuesto los muebles hacía tantos años. El abogado, la doctora, la trabajadora social, y finalmente, Dominic, que entró con la cabeza gacha, arrastrando los pies como un condenado. Pónganse cómodos, dijo Ray, cerrando la puerta detrás de ellos. El clic de la cerradura resonó en la habitación silenciosa. Ahora estaban todos dentro, todos en su territorio. La trampa estaba cerrada. El equipo se dispuso con una eficiencia ensayada. El abogado Lancaster se colocó junto a la chimenea. Adrienne se sentó en el sofá, con la espalda recta. La doctora Evans, abrió su maletín sobre la mesa de centro, revelando formularios y un tensiómetro. Señor Serrano, comenzó la doctora Evans, con una voz suave y profesional. Me gustaría hacerle algunas preguntas, solo una evaluación rutinaria para... Justo en ese momento, el timbre volvió a sonar. La interrupción fue tan perfectamente sincronizada que podría haber sido ensayada. Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. La confianza del equipo de Adrienne vaciló por un instante. Disculpen un momento, dijo Ray con una sonrisa educada. Parece que es un día muy ajetreado. Fue a la puerta y la abrió. En el umbral se encontraba el señor Harrison, el abogado de Colleen, con su maletín de cuero gastado. A su lado, un hombre corpulento con una cara que no revelaba nada, que Ray supo al instante que era un investigador privado. Señor Harrison, dijo Ray en voz alta, para que todos en la sala de estar pudieran oír. ¡Qué puntual! Por favor, pasen. Creo que ya conocen a algunos de los presentes. El señor Harrison entró, sus ojos agudos recorriendo la habitación y evaluando la escena. Su mirada se posó en el abogado Lancaster, y una sombra de desdén cruzó su rostro. Lancaster, dijo Harrison a modo de saludo, veo que sigues representando a los buitres. Lancaster se puso rígido. Harrison, no sabía que estabas involucrado en esto.
Represento los intereses del preocupado hijo de tu cliente fallecida. No, Lancaster, replicó Harrison, dejando su maletín sobre una mesa auxiliar. Tú representas los intereses de ella. Señaló con la barbilla a Adrien, quien lo miraba con los ojos entrecerrados. Señor Harrison, ¿qué significa esto?, preguntó Adrien, su voz perdiendo parte de su compostura. Significa, señora Serrano, o como se haga llamar estos días, que mi cliente, Colleen Serrano, era una mujer muy previsora. Harrison abrió su maletín. Ella me contrató hace 6 meses, no solo para actualizar su testamento, sino para investigar ciertas inquietudes que tenía. El ambiente en la habitación se volvió eléctrico. Dominic miró a Adrien, una pregunta formándose en su rostro. Harrison sacó un archivo delgado. Inquietudes sobre su nuera, Adrien, cuyo apellido de soltera es Dubois. Resulta que su matrimonio con Dominic no es el primero con un hombre de recursos. El color desapareció del rostro de Adrien. De hecho, es el cuarto, continuó Harrison, su voz monótona como la de un forense leyendo un informe. Primero, estaba el señor Abernathy, un promotor inmobiliario de 72 años de Arizona. Se casaron, él cambió su testamento para dejarle todo a ella, y, convenientemente, murió de un ataque al corazón 6 meses después. Su familia impugnó, pero el testamento se mantuvo. Adrien se fue con $3 millones. Dominic se levantó de un salto. «Eso es mentira». «¿Lo es?», preguntó Harrison, impasible. Luego vino el señor Gable, un productor de cine de 65 años en Los Ángeles, un patrón similar. Matrimonio, cambio de testamento, y un trágico accidente de coche 1 año después. Adrien heredó su casa de Malibú y una cartera de acciones valorada en 5 millones. Y no olvidemos al señor Petrocelli, el magnate del petróleo de Texas, 80 años. Se casaron, y 1 mes después, él fue declarado incompetente debido a un rápido deterioro cognitivo. Ella tomó el control de sus activos y lo internó en una institución, donde murió 1 año después. Ella se quedó con todo. Harrison hizo una pausa, clavando su mirada en Adrien. Sin embargo, su adicción a las inversiones de alto riesgo y a un estilo de vida excesivo devoró esa fortuna tan rápido como la consiguió. Por eso ahora está tan desesperada, asfixiada por las deudas de su galería fallida. Cada palabra era un martillo golpeando los cimientos del mundo de Dominic. Miró a Adrien, cuya cara era una máscara de furia pálida. «Adrien, ¿de qué está hablando? Son mentiras», siseó ella. «Calumnias de familias amargadas. ¿Son mentiras las copias certificadas de las actas de matrimonio y los certificados de defunción?», preguntó Harrison, deslizando los documentos sobre la mesa. «¿O los informes de las batallas legales posteriores?». Dominic se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. La mujer que amaba, la mujer por la que acababa de traicionar a su propia sangre, era una depredadora profesional, una viuda negra. Pero Harrison no había terminado. Guardó esos papeles y sacó otro. «Pero eso es el pasado. Hablemos del presente. Mi cliente estaba preocupada de que la historia se repitiera, pero con un giro. Temía que usted, Adrien, estuviera planeando usar a su hijo como un peón para conseguir el dinero de la familia, y luego deshacerse de él también. Usted investigó en secreto el patrimonio de mi cliente hace meses. Sabía de su fortuna antes que su propio esposo». «Absurdo. Amo a mi marido», gritó Adrien. «Es por eso que abrió una cuenta bancaria extraterritorial en las Islas Caimán hace 2 semanas, a su nombre de soltera», preguntó Harrison, sacando un extracto bancario. «Una cuenta a la que ya ha transferido $50,000, el último fondo de emergencia de su esposo que usted vació en secreto». El golpe final fue un solo folio. «Y esta», dijo Harrison, su voz bajando a un tono casi fúnebre, «es una declaración jurada de un abogado de divorcios de la ciudad. Afirma que usted lo contactó ayer por la mañana, justo después de enterarse de que los fondos de la herencia estaban disponibles, para iniciar los trámites de divorcio de Dominic Serrano tan pronto como aseguraran el dinero». El silencio que siguió fue absoluto. Todos miraron a Dominic. Su rostro era un lienzo de incredulidad, horror y una comprensión que lo destrozaba. Todo era una mentira. Su desesperación, su culpa, su traición, todo había sido para nada. Había sido el tonto útil en el último fraude de su esposa. Se giró lentamente hacia Adrien. Su voz, cuando finalmente habló,
Era apenas un susurro roto, el sonido de un alma rompiéndose. Entonces, ¿por qué contrataste a un abogado de divorcios? La pregunta de Dominic, cargada de una agonía silenciosa, quedó suspendida en el aire viciado. No era una pregunta que buscara una respuesta, sino la verbalización de una traición total. Adrienne abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez, la mujer que tenía un guión para cada situación se encontró sin palabras. Su máscara de confianza se resquebrajó, revelando la fría y fea codicia que había debajo. Yo puedo explicarlo, balbuceó, pero el hechizo estaba roto. El abogado Lancaster, viendo su caso y sus honorarios desintegrarse ante sus ojos, carraspeó y recogió sus papeles. Creo que ha habido un grave malentendido, dijo rígidamente. Dadas las circunstancias, retiraremos la petición. Doctora Evans, vámonos. La doctora y la trabajadora social, cuyos rostros eran una mezcla de conmoción y vergüenza profesional, no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Recogieron sus cosas y se dirigieron a la puerta, ansiosas por escapar de la toxicidad de la habitación. «No se vayan», gritó Adrienne, su voz ahora estridente y desesperada. Él me tendió una trampa, pero nadie la escuchaba. El investigador privado que había venido con Harrison se interpuso tranquilamente en su camino, un muro de músculo y desaprobación silenciosa. El señor Harrison observó cómo el equipo de demolición se disolvía. Luego, se volvió hacia Ray. «Señor Serrano, mi trabajo aquí casi ha terminado, pero Colleen dejó una última instrucción, la más importante de todas». Se acercó a su maletín y sacó un pequeño ordenador portátil. Lo colocó sobre la mesa de centro, justo al lado de las pruebas de los fraudes de Adrienne. «Colleen grabó un vídeo hace unos meses», explicó Harrison, su voz ahora más suave, teñida de tristeza. «Me dio instrucciones muy específicas. Dijo que solo debía reproducirlo si se cumplían 2 condiciones. Primero, que ella hubiera fallecido. Y segundo, que Dominic participara activamente en un intento de declararlo a usted, Ray, incompetente». Dominic, que se había derrumbado en una silla, levantó la vista. El horror en su rostro se intensificó. Su madre no solo había anticipado una traición, sino que había anticipado su traición. Harrison abrió el portátil y pulsó una tecla. La pantalla cobró vida, mostrando el rostro de Colleen. La imagen era desgarradora. Estaba sentada en su sillón favorito, el que daba al jardín. Estaba más delgada, su piel pálida, pero sus ojos brillaban con una lucidez y un amor inconfundibles. No parecía una víctima. Parecía una reina dictando sus últimos decretos. Miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través del tiempo y el espacio, directamente a los ojos de su hijo. «Hola, Dominic», comenzó, su voz un poco débil pero firme. Una pequeña y triste sonrisa se dibujó en sus labios. «Si estás viendo esto, significa que mi mayor miedo se ha hecho realidad, y mi corazón está roto, no por lo que me hayas hecho a mí, cariño, sino por lo que te has hecho a ti mismo». Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas. «No voy a regañarte, no voy a sermonearte. El mundo ya está lleno de gente que te dirá lo que hiciste mal. Yo solo quiero recordarte quién eras». Se inclinó un poco hacia adelante. «¿Recuerdas cuando tu padre tuvo esa neumonía tan grave? Tenías solo 8 años. Arrastraste tu saco de dormir a su habitación y dormiste en el suelo junto a su cama durante 3 noches seguidas. Dijiste que tenías que asegurarte de que su pecho siguiera subiendo y bajando. Tu padre nunca lo ha olvidado». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Dominic. «¿Y recuerdas el verano de tus 16? Continuó Colleen. «Una tormenta arrancó parte del tejado del garaje. Tu padre estaba fuera de la ciudad por trabajo. Yo estaba aterrorizada. Pero tú te subiste a esa escalera bajo la lluvia, con una lona y un martillo, y trabajaste durante horas hasta que la fuga se detuvo. Bajaste empapado, temblando, pero con la sonrisa más orgullosa que he visto jamás. «Ya estás a salvo, mamá», dijiste. «O el día de la madre, cuando tenías 6 años. No tenías dinero, así que fuiste al patio trasero, cogiste un trozo de arcilla del arroyo y pasaste toda la tarde moldeando un pequeño corazón. Lo pintaste de rojo con mi esmalte de uñas. Todavía lo tengo. Está en mi joyero. Es lo más valioso que poseo». Cada recuerdo era un golpe suave pero devastador. No eran acusaciones. Eran testimonios de un niño que se había perdido, de un hombre bueno que se había extraviado en algún lugar del camino. «Ese es el hombre que tu padre y yo criamos»,
dijo Colleen, y ahora sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Un hombre con un corazón leal, un hombre que protegía a su familia, un hombre que creaba belleza de la nada. No sé quién es la persona que te convenció de hacer esto. No sé qué agujero en tu vida crees que el dinero puede llenar. Pero te conozco, Dominic. Conozco tu alma. Y sé que este no eres tú. Respiró hondo, un aliento tembloroso. Así que no te estoy dejando sin dinero, Dominic. El dinero es fácil, se va tan rápido como viene. Te estoy dejando algo mucho más valioso. Te estoy dejando una oportunidad de encontrarte de nuevo, de volver a ser el hombre que dormía en el suelo para proteger a su padre. Antes de que el dinero, o la falta de él, te convierta en alguien a quien ya no reconozco. La pantalla se quedó en negro. El silencio que siguió fue total, sagrado, roto solo por los sollozos ahogados de Dominic. Adrienne, al darse cuenta de que su poder se había evaporado por completo, intentó escabullirse hacia la puerta. Un momento, dijo Harrison con frialdad. El investigador privado le bloqueó el paso. Considerando la evidencia de fraude y posible conspiración, creo que a la policía le interesará hablar con usted. Con un gesto de cabeza, el investigador la escoltó firmemente fuera de la casa. La última visión que tuvieron de ella fue su rostro contorsionado por la rabia y la derrota. El coche fúnebre para la vida de Ray, la furgoneta de la residencia Girasol, arrancó y se fue discretamente por la calle. La invasión había terminado. Harrison cerró el portátil. Ray, mi trabajo aquí ha terminado. Te llamaré la semana que viene para finalizar los trámites. Con un último y triste vistazo a Dominic, él y el investigador se marcharon, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. La casa quedó en silencio, padre e hijo, solos por primera vez desde la tragedia. Dominic no se movió. Permaneció desplomado en la silla, su cuerpo temblando con sollozos que parecían arrancarle el alma. Ray se levantó lentamente. No dijo una palabra. Fue a la mesa donde había dejado la petición legal, la recogió. Luego, fue a la entrada y tomó el teléfono de Colleen de la pequeña mesa donde lo había dejado. Finalmente, volvió a la mesa de centro y recogió el portátil. Con una calma deliberada, caminó hacia su hijo. Dominic levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados, suplicantes. Pero Ray no le ofreció consuelo, no todavía. Se arrodilló, no como un gesto de perdón, sino para estar a su nivel, y uno por uno, colocó 3 objetos en el suelo de madera frente a Dominic. Primero, dejó caer la petición legal. El papel se deslizó y se detuvo justo delante de las rodillas de su hijo. La firma temblorosa de Dominic estaba visible en la última página, el arma del crimen. Segundo, colocó el teléfono de su madre junto a la petición. La pantalla estaba oscura, pero ambos sabían lo que contenía, el último deseo ignorado de una madre moribunda, la prueba de la negligencia. Tercero, y último, puso el portátil cerrado. No necesitaba estar abierto. La imagen final del rostro de su madre estaba grabada a fuego en la mente de ambos, el testamento de su amor y su decepción, los 3 artefactos de su traición. Dominic miró los 3 objetos como si fueran carbones ardientes. Su llanto se intensificó, convirtiéndose en un gemido de pura agonía. Se inclinó hacia adelante hasta que su frente tocó el suelo, sus manos extendidas, sin atreverse a tocar ninguno de los símbolos de su fracaso. Lloró por el niño que había sido, el que su madre recordaba con tanto amor. Lloró por el hombre en el que se había convertido, débil, asustado y fácil de manipular. Y lloró por la verdad que ya no podía evitar. Adrienne había sido el catalizador, sí. Sus deudas habían sido la presión, pero en cada momento crucial, en cada encrucijada moral, la elección final había sido suya. La mano que ignoró el mensaje era la suya. La mano que cogió el bolígrafo era la suya. La mano que firmó el nombre que su padre le había enseñado a escribir era la suya. Ya no había nadie a quien culpar. Estaba solo, desnudo, frente a la devastación que él mismo había creado. Y en esa ruina, en esa honestidad brutal y desgarradora, el hombre que había traicionado a su padre finalmente comenzó a morir, dejando espacio, quizás, para que algo nuevo pudiera nacer de las cenizas. Ray observó su propio dolor contenido, esperando, porque sabía que este colapso total era el único primer paso posible en el largo camino de vuelta. El tiempo se estiró en la habitación silenciosa, medido no en minutos, sino en el lento amainar de los sollozos de Dominic.
Ray permaneció inmóvil, un observador paciente del naufragio de su hijo. No se apresuró a ofrecer un abrazo o una palabra de consuelo. Sabía que este dolor era una fiebre que debía seguir su curso, una purga necesaria para quemar la enfermedad que se había apoderado del alma de Dominic. Finalmente, los temblores cesaron. Dominic permaneció en el suelo, una figura vacía y exhausta. El silencio que llenó la habitación ya no era tenso, sino hueco, el silencio que sigue a una gran tormenta. Lentamente, Ray se movió. No se acercó para ayudar a su hijo a levantarse. En cambio, se sentó en el suelo de madera, a unos metros de distancia, no junto a él, sino frente a él, creando un espacio que era a la vez una barrera y un puente potencial. Cruzó las piernas, un ingeniero evaluando una estructura colapsada, decidiendo si los cimientos eran salvables. Pasaron largos minutos. Dominic no se atrevía a levantar la vista. Sus ojos estaban fijos en los 3 objetos en el suelo, los monumentos a su vergüenza. Ray esperó. Le había dado a su hijo el don de la verdad. Ahora le daba el don del silencio, el espacio para decidir qué hacer con ella. Finalmente, con un esfuerzo que pareció requerir cada gramo de su fuerza, Dominic levantó la cabeza. Su rostro estaba devastado, surcado de lágrimas secas, sus ojos hinchados y vacíos. Su mirada se encontró con la de su padre, y por primera vez, no había desafío, ni excusa, ni pánico. Solo una rendición absoluta y rota. Sus labios temblaron, tratando de formar palabras que no salían. Tragó saliva, el sonido áspero en la quietud. Y entonces, las palabras llegaron, apenas un susurro quebrado, el sonido más honesto que Ray le había oído pronunciar en años. Papá, lo siento. No era una disculpa elocuente, no estaba llena de promesas o justificaciones. Eran solo 2 palabras. Pero en ellas, Ray escuchó el peso de todo, el mensaje ignorado, la firma traicionera, la codicia, la debilidad, la profunda y amarga realización de su fracaso. Ray asintió lentamente, una sola vez. No fue un gesto rápido de absolución, sino un reconocimiento del dolor, de la disculpa, de la devastación que los había llevado a ese suelo de madera. Lo sé, Dominic, dijo Ray, su voz tranquila y sin rastro de ira. Te perdono. Un espasmo de alivio puro, casi infantil, cruzó el rostro de Dominic. Sus hombros se hundieron como si le hubieran quitado un peso insoportable. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en sus ojos. Quizás, solo quizás, había un camino de vuelta a casa. Pero Ray no había terminado. Se inclinó un poco hacia adelante, y la calma en su voz fue reemplazada por una gravedad de acero. Pero escucha con atención, hijo. El perdón no es una llave. No borra lo que hiciste. No te devuelve la entrada a esta casa. No te devuelve la entrada a mi vida. La chispa de esperanza en los ojos de Dominic vaciló, amenazando con extinguirse. Eso, continuó Ray, su mirada fija e inquebrantable. Tienes que reconstruirlo. Desde el primer ladrillo, tienes que demostrar, no con palabras, sino con cada acción a partir de este momento, que eres de nuevo el hombre que tu madre recordaba. Tienes que enfrentar tus deudas solo. Tienes que limpiar tu propio desastre. Tienes que encontrar un trabajo y pagarte un techo. Tienes que aprender a vivir sin la red de seguridad de nuestro dinero. Cada palabra era un clavo, fijando las duras condiciones de la paz. No era un castigo, era un camino arduo y solitario. El perdón es para mí, Dominic, para que yo no viva con este veneno en mi corazón. Pero la confianza es algo que perdiste, y tienes que ganártela de nuevo, ladrillo a ladrillo. No sé si te llevará 1 año, o 10, o si alguna vez lo lograrás, pero el camino empieza ahora, y lo caminarás solo. Dominic escuchó cada palabra. Y aunque eran duras, no vio odio en los ojos de su padre. Vio una tristeza profunda, pero también una especie de respeto. Su padre no lo estaba tratando como a un niño que necesitaba ser consolado, sino como a un hombre que necesitaba asumir la responsabilidad de sus actos. Por primera vez en mucho tiempo, Dominic se sintió visto, no por lo que pretendía ser, sino por lo que realmente era, un hombre roto con una última oportunidad de redención. Asintió lentamente, las lágrimas volviendo a brotar, pero esta vez no eran de autocompasión, eran lágrimas de aceptación. Entendió. El camino de vuelta no era a través de una puerta abierta, sino a través de la construcción de una nueva. Y la primera herramienta estaba ahora en sus manos.
Ray se quedó sentado un momento más. Luego se levantó con la rigidez de sus 70 años. Miró a su hijo, todavía en el suelo, rodeado por los escombros de su vida. No le tendió la mano para ayudarlo. Sabía que Dominic tenía que encontrar la fuerza para levantarse por sí mismo. La fundación de su familia había sido destrozada, pero por primera vez en mucho tiempo, uno de ellos finalmente sostenía una paleta, listo para mezclar el mortero. El trabajo sería largo, y la casa nunca sería la misma, pero era un comienzo. Esta historia nos deja una profunda lección. La verdadera riqueza de una persona no se mide en cuentas bancarias, sino en la integridad de sus decisiones. El perdón de un padre es incondicional, pero la confianza, una vez rota, exige el arduo trabajo de la reconstrucción personal. A veces, el mayor acto de amor que podemos ofrecer no es salvar a alguien de las consecuencias de sus errores, sino obligarlos a enfrentarlas para que puedan sanar desde la raíz. ¿Alguna vez han tenido que reconstruir la confianza de alguien desde cero, o han exigido a alguien que lo haga? Compartan sus experiencias y reflexiones en los comentarios a continuación. Sus historias pueden ser la luz que alguien más necesita para encontrar su propio camino de vuelta.